Amigos, estamos de regreso en esta charla que tenemos todos los que formamos parte de la mesa de Directo 24 con el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, Juan Partida. Secretario, antes de cederle la palabra a mi amigo Manuel Baeza, que no lo hemos dejado que le pregunte, ya tiene sus puntualizaciones, sí me gustaría compartir, porque me parece importante que no perdamos de vista que los 2 años de la pandemia sí representaron una suerte de política anticíclica de Jalisco. Si recordamos, el gobierno federal cerró la puerta para cualquier apoyo adicional con la finalidad, así lo declaró la presidencia, de cuidar que no hubiera endeudamientos extras. En Jalisco se hizo lo contrario. Y, por ejemplo, veo el dato, preparándonos para la entrevista con usted, de que Veracruz, declaraciones del gobernador, va a entregar la administración con una deuda de 66,300 millones de pesos. Eso lo dice Cuitláhuac García, pero subraya que logró disminuirla en 20,000 millones. Y yo me pregunto, pues, ¿a qué precio, no? ¿Qué cosas dejó de hacer en Veracruz? ¿En qué dejó de invertir para poder salvar un poco esa deuda? Y bueno, volviendo al tema, me parece que hay que, como usted lo decía, reconocer también el esfuerzo que se hizo desde la iniciativa privada para sacar adelante los diferentes problemas, ¿no? Sí, este es un sexenio especialmente marcado por el apoyo de los jaliscienses organizados desde el sector privado. Así es. ¿Ahí cómo lo fue procesando usted? ¿Les hacía el llamado o nada más recibían las ofertas? Recuerdo, por ejemplo, el proyecto de apoyar en el desarrollo de las escuelas, remozamiento, reconstrucción, un fondo especial que hay para este tema. Es correcto, digo, ahí la verdad es que fue sobre todo un trabajo muy intenso de parte del gobernador que al enfrentar, digamos, un tema tan complicado como la pandemia, tomó la decisión de que al ser una afectación tan importante a la sociedad en su conjunto, pues teníamos que consensar, digamos, las acciones que iba a tomar o las decisiones que se iban a tomar, tomarlas en consenso con la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, escuchar a todas las partes, no tomar las decisiones en soledad o en frío, ¿no? Sino conocer los puntos de vista de los empresarios, de los sindicatos, de las universidades, para pues tomar las decisiones más acertadas posible. Y dentro de este esquema pues se enmarca también el tema de la necesidad de invertir en infraestructura educativa, la cual tenía al inicio de este sexenio un déficit de alrededor de 36,000 millones de pesos de inversión solamente para el mantenimiento de las escuelas, de las más de 7,500 escuelas que hay en el estado. Entonces, se buscó en consenso con la iniciativa privada el incrementar en un punto porcentual el impuesto sobre nómina y ese punto porcentual adicional enviarlo a un fideicomiso donde participa también la iniciativa privada con el fin de atender las necesidades más urgentes en temas de infraestructura educativa y ha funcionado de manera muy importante. Este año estamos esperando invertir cerca de 2,800, quizá un poco más, millones de pesos en infraestructura educativa, nada más en este año, en este año y el anterior más de 5,000 millones. Entonces, pues ya tiene un impacto muy importante en la calidad de los servicios educativos que se prestan en el estado. Don Manuel, perdóname. No, está bien, muchas gracias. Voy a aprovechar para hacer 2 preguntas, que me las pueden responder muy rápido, creo. La primera es muy obvia, pero sí me interesa saber de dónde viene el dinero que recibe el gobierno de Jalisco, de dónde se obtiene. Y la segunda es, usted es experto en números. Los políticos son los que gobiernan. Es muy difícil mediar, contener las ansias de los políticos que quieran gastar de otra manera. Es decir, ¿cómo es esa relación con Enrique Alfaro o con cualquier otro político que evitar que pierda la cabeza cuando ve el dinero? No, la verdad, yo diría que el gobernador es bastante consciente, tiene también mucha experiencia en el sector público y sabe la importancia y sobre todo las consecuencias de
tener finanzas desbalanceadas, digamos, o no sanas. Entonces, si bien obviamente hay pues una necesidad de generar los recursos o buscar las vías para poder financiar todos los proyectos que nos pusimos o que el gobernador puso como meta para este sexenio, y compaginarlo, digamos, con pues lo posible. Y creo que en ese sentido hemos trabajado bien como gobierno para en su conjunto poder llevar procesos de presupuestación sanos, ¿no? Siempre, digamos, hay un estira y afloja con todas las dependencias, en coordinación ahí con la jefatura de gabinete para lograr llegar a un presupuesto que sea adecuado para todo el gobierno. Y creo que vamos a cerrar este último año, que siempre es complicado el último año, esperamos con un balance presupuestal, no va a haber déficit. ¿De dónde se recibe el dinero? Una parte importante, o digamos la mayoría, estamos hablando de un 80-85% son transferencias del gobierno federal, que hay que recordar que estas transferencias no son dádivas de la federación, son recursos que se generan en los estados y se reparten y se devuelven, digamos. Se busca tener una eficiencia, digamos, en la generación de los ingresos y después regresarlos a los estados, pero finalmente esos recursos se generan en los estados. ¿Y el otro 20% es de impuestos estatales? Son de recursos propios generados tanto por la administración central como las propias OPDs, ¿no? Aprovechando que están charlando, secretario, aquí con Manuel Baeza sobre el origen de los ingresos, también tenemos este pequeño gráfico que creo son 2 datos nada más, pero muy ilustrativos de la situación de las finanzas en el estado de Jalisco. En este sexenio, y esta es información que nos proporciona la propia Secretaría de la Hacienda Pública, crecieron los ingresos propios en 73% en términos reales. Y el gasto en el mismo periodo, estamos hablando del sexenio, usted también nos lo corroboraba, es de 22% en términos reales. Es decir, traemos una balanza de ganancia del 51%. Esto ha significado y es parte de lo que nos decía antes, ¿no? Por eso el recurso de Jalisco creció sostenidamente. Es correcto. La estrategia en ese sentido fue tratar de buscar generar recursos a través de buscar a los contribuyentes que no estaban cumpliendo o no lo estaban haciendo de manera adecuada y pues recuperar recursos de ellos y no molestar a los contribuyentes que son cumplidos, ¿no? Entonces generarles un tipo de incentivo, digamos, al contribuyente cumplido al no estarlo molestando para cobrarle. Digamos. Como dicen Entonces, luego los cautivos. Los cautivos, o sea, ampliar la base de recaudación. Exactamente, y eso creo que fuimos muy exitosos en ese sentido. Hubo un crecimiento, como se menciona acertadamente, del 73% en términos reales en el ingreso propio, es decir, los impuestos, derechos, aprovechamientos y productos que genera de manera directa el gobierno del Estado. Oiga, secretario, en su opinión, ¿cuáles creen que sean las obras más importantes que se han consolidado durante esta administración? Bueno, y esta es una opinión totalmente personal, pero a mí una obra que creo que va a tener un impacto de mediano y largo plazo extremadamente importante es la Red Jalisco, porque digamos eso va a permitir, como ya lo mencionaba, elevar la calidad de los servicios educativos en el Estado y de la mano, digamos, de esta inversión tan importante que se está haciendo en infraestructura educativa. Yo creo que va a tener un impacto muy importante sobre pues, el crecimiento económico del Estado, la liga que se está desarrollando de manera muy importante entre el sector productivo
y el sector gobierno a través de estas iniciativas. Me pareció que fue un acierto indiscutible el mantener el control, digamos, del sistema de salud, que no solo se mantuvo como ya estaba, sino que se fortaleció, tanto a nivel de infraestructura, pero también de digamos, de los ingresos de los servidores públicos que se desempeñan en ese sector. Creo que el tema carreteras, las carreteras estatales estaban en una situación muy mala y ahora tenemos unas carreteras de gran calidad dentro del sistema estatal. Ahora lo que nos falta es mayor inversión de parte de la federación, y creo finalmente, y para no alargarme, los temas que se han hecho tanto a nivel transporte, digamos, no se resuelve todas las necesidades en este sexenio, pero creo que se le dio un muy buen avance, y el tema del agua, sin duda, ¿no? ¿Se refiere al Zapotillo? No solo el Zapotillo, sino también temas como plantas de tratamiento, de manera muy importante la ampliación de la planta del ahogado, plantas potabilizadoras, y sí, que en conjunto con el Zapotillo pues van a dar una solución de largo plazo al tema de la dotación de agua, ¿no? Del suministro de agua. Veíamos al inicio del programa parte de una entrevista que dio recientemente, donde se hablaba de este proceso de entrega-recepción. Quedan pues lo que resta de agosto, septiembre, octubre, bueno, hasta diciembre estaría gobernando, y usted justamente en el gabinete. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo se está llevando a cabo entre el gobierno entrante y ustedes? La verdad es que, digamos, una parte clave de este proceso de transición es claramente la parte financiera, concretamente Construir juntos el presupuesto, exactamente, ¿no? Entonces, nuestra función hasta ahora, y hemos trabajado, digamos, de la mano con el equipo designado por el gobernador entrante, lo que hemos buscado es presentarles un presupuesto base, digamos, que conozcan los detalles, digamos, de la operación del Estado en lo que tiene que ver con la parte presupuestal, y empezar a incorporar, digamos, las políticas o las prioridades que ellos tienen para el presupuesto 25, que finalmente va a ser un presupuesto que ellos van a ejercer en su totalidad. Estuvo aquí la semana pasada el gobernador electo Pablo Lemos Navarro, y justo mencionaba él la importancia de lo que usted también colocó como primero en la lista de, digamos, los logros de este gobierno en materia de manejo financiero e inversión, y se refería justo a la Red Jalisco. Él hablaba de que buscaría dar un mayor presupuesto incluso que el que se tenía planeado para esa partida, ¿no? Así ya se expresó, así quedará. Sí, es uno de los temas, digo, creo que se logró, o al cierre de esta administración se va a lograr un avance muy importante, es decir, todos los, digamos, la infraestructura principal, estamos hablando de hospitales, escuelas, recaudadoras, todas van a quedar ligadas, pero pues claramente es una inversión que muy rentable desde el punto de vista social. Entonces, claro, inversiones adicionales claramente van a tener un impacto positivo. Con el proyecto. Crecimiento ahí. Enfatizando un poco de lo que viene para la siguiente administración, recuerdo, secretario, que en la pasada administración la Auditoría Superior de la Federación observaba en algunas cuentas públicas hasta 7,000, 8,000 millones de pesos, principalmente a Secretaría de Salud y de Educación. En esta administración se ha remarcado que son muy pocas las observaciones que le han hecho, lo que habla de un buen manejo de las finanzas. Por otra parte, vemos que en el sistema de alertas de la Secretaría de la Hacienda Federal hay estados que están observados precisamente por el mal manejo, sobre todo por los créditos, y hablamos principalmente de Coahuila o Chihuahua. ¿Cuánto le tiene usted de margen que le va a dejar a la siguiente administración, que habla de la capacidad suficiente que tiene el Estado gracias a ese buen manejo?
Y me gustaría, es una pregunta muy, muy interesante y me gustaría aprovecharla para decir o para comentarle al público que básicamente lo que mide el sistema de alertas es el nivel de liquidez, el nivel, digamos, de capital de salud en cuanto a capital de trabajo, es decir, que haya suficientes activos de corto plazo para cubrir los pasivos de corto plazo, las deudas de corto plazo, sobre todo con proveedores, y también obviamente el nivel de deuda. Entonces, dentro de esos márgenes, nosotros estimamos que puede haber más o menos un nivel entre 12 y 15 mil millones de capacidad de endeudamiento, no que se vaya a tomar, pero de ser necesario se pudiera hacer, si así lo decidiera el gobierno entrante, sin afectar, o sea, siguiendo dentro de los parámetros del semáforo que seguiríamos en verde. Y que pocos estados tienen ese margen, ¿no? Sí, no todos los estados tienen ese nivel de capacidad, digamos, de flexibilidad financiera, ¿no? Entonces, y eso combinado, digamos, con, pues digamos, también el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de los otros ingresos, pues habla también de esa flexibilidad que se tiene. Secretario, perdón, Jorge, Sí. nada más rapidísimo, secretario. Usted nos ha estado hablando del tema gobierno del Estado. En el ámbito, así como visto muy rápidamente, en el ámbito municipal, ¿cómo se han comportado nuestros municipios? ¿Han sido responsables también o ve usted de plano algunos casos de mucha irresponsabilidad financiera? No, Porque luego van y le tocan a usted la puerta y dicen, ayúdame. Sí, no, yo creo que, y esto hablando desde el punto de vista de la participación en foros a nivel nacional, donde se tratan temas no solo de los gobiernos estatales, sino también de los municipales, pues nos encontramos con que dentro, y si bien hay diferencias entre municipio y municipio, en general yo diría que Jalisco, también desde el punto de vista de finanzas públicas, está en una buena posición. Es decir, nos encontramos a nivel nacional con muchos municipios que le deben al IMSS, que le deben al ISSSTE, que le deben al SAT, y eso en el caso de Jalisco es bastante menor. Secretario, ¿cómo calificas el apoyo y el aporte del gobierno federal? Sabemos que a nivel política pues, ha habido esos confrontamientos, ese estira y afloje entre el gobierno del Estado y la Federación, pero ¿cómo calificas ese apoyo, ese ingreso, ese recurso que llegó del gobierno federal a pues, todos los proyectos que hay aquí en el Estado? Pues yo diría, en general creo que de alguna manera se mantuvo la tendencia desde administraciones anteriores donde había un crecimiento en términos reales en cuanto a transferencias. Yo diría que en este sexenio ese crecimiento en términos reales fue menor, ¿no? Y eso pues también fue un incentivo eso explica por qué desde el punto de vista de ingresos propios el margen de maniobra realmente vino de los ingresos propios, y sí resaltar que pues sentimos que no se puede postergar una discusión sobre el pacto fiscal, ¿no? Sobre esta coordinación fiscal a nivel nacional. Hubo el último par de años, digamos, las participaciones llegaron 1.500 millones abajo de lo programado, ¿no? Entonces, gracias al recurso propio se logró compensar, pero definitivamente vemos mucho margen de mejora en cuanto a la coordinación fiscal. Pues estaremos atentos a eso, secretario, sobre todo a la revisión del pacto fiscal, que sería una noticia de alcance nacional. Hoy, todos aquí en la mesa le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Gracias por su tiempo, Juan Partida Morales.
Muchas gracias. Gracias. Pues amigos, el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado aquí estuvo también en Directo 24. Nosotros les queremos recordar que pueden escuchar todas sus respuestas, igual que los planteamientos de mis compañeros en la mesa, en nuestro podcast, Directo 24, el mismo nombre del programa. Tenemos que hacer una pausa y al regreso, naturalmente, abordamos lo que ocurrió el fin de semana, un hecho sumamente significativo, la entrega de las obras de la presa El Zapotillo, con visita presidencial y todo.